La batalla por Elbaf sigue su curso y nuevos dioses surgen del pasado. ¿Cómo terminará este arco? ¿Cuál será la decisión de Im-sama? El día de hoy estamos con todo lo que nos dejó un nuevo capítulo de One Piece. No olvides apoyar con tu like y suscribirte para estar al día. ¡Vamos allá! Bien, en primer lugar hablemos del poder de Loki. Como ya suponíamos luego de ver su apariencia completa, la fruta de este personaje era la soa mitológica del dragón Nighthawk. Ya hemos recalcado el gran parecido de este dragón negro con aquel que aparece en el mural de los tres mundos, pero la conexión se hace mucho más intensa luego de escuchar las palabras de Imu al final del capítulo. Nighthawk, así que siempre estuviste ahí, todo este tiempo estuviste en Elbaf. Estas palabras hacen que de inmediato asumamos que el Imu, o la entidad demoníaca que poseyó al rey Nerona, conoce al Nighthawk original. Es decir, el dios de la tierra que destruyó el primer mundo. Esto lo cambiaría todo, ya que Loki sería prácticamente uno de los 4 dioses primordiales de One Piece. No sé si se dieron cuenta, pero la manera en la cual Imu se refiere a Nighthawk, a diferencia de Nika, del cual habla con resentimiento y miedo, al Nighthawk lo menciona como con nostalgia, como si en el pasado hubieran sido cercanos. Bueno, digamos que si en el fondo Imu hubiera estado buscando las frutas de los dioses antiguos, ya lo habría hecho. Pero en realidad pareciera que el dios del mar, el dios del bosque, el dios de la tierra e incluso la serpiente del infierno nunca fueron relevantes para él. El único que sí le interesaba era el dios del sol, por eso buscaba la fruta de Nika. Bueno, la frase Nighthawk, así que estuviste ahí todo este tiempo, puede significar que como misión secundaria, Imu sí estaba buscando esta fruta. Según lo que dice el Hurley, el dios de la tierra solo estuvo implicado en el primer mundo cuando surgió el dios del sol. El dios del bosque y el dios del mar son los que protagonizaron el segundo mundo. Considerando que el demonio Imu se apoderó del rey Nerona en el segundo mundo, entonces todo parece indicar a que la fruta del Nighthawk es mucho más antigua. Pero bueno, ya vamos a ir con ese tema. Por ahora quedémonos con las características generales de la fruta. Yarul dice que esta fruta legendaria te convierte en el dragón más grande del mundo, pero su tamaño depende de la persona que la consuma. Si se la come un humano, su tamaño de dragón será como el de un gigante normal de Elbaf. Si se la come un gigante normal, su tamaño sería como el de un gigante ancestral. Por lo tanto, estos últimos son los que le pueden sacar el mayor potencial. Los poderes del dragón negro son escupir rayos, pero seguramente aún guarda una habilidad principal que Loki todavía no nos muestra. Bueno, fue inevitable no pensar en más ejemplos de frutas que funcionan mejor con ciertos usuarios. Tomando en cuenta esta misma fruta del Nighthawk que funciona mejor con alguien gigante, más de alguno habrá pensado, ¿y si la fruta se la comía Zunisha? Pues partamos diciendo que aún no sabemos qué es exactamente Zunisha. No sabemos si realmente es un elefante de la época en que fue Nakama de Joy Boy, o si en algún punto fue un humano común y corriente que fue castigado convirtiéndose en esta criatura. Tampoco sabemos si es portador de una fruta del diablo, aunque lo dudo, porque si no, no podría tocar el mar con sus patas. Pero bueno, si solo es una criatura gigante, entonces sí, podría comer la fruta, pero solo son supuestos. Ahora bien, como la fruta del Nighthawk está hecha para ser consumida por un gigante ancestral, hay algunas Zoan que también nacieron para algunos usuarios. King, por ejemplo, al ser un Lunarian, le saca harto potencial a una fruta Zoan prehistórica que le permita volar. Marco, siendo un doctor, le saca más potencial a la fruta del Fénix con sus llamas curativas. Caso opuesto al Dr. Q, quien también es doctor, pero tiene una fruta que hace todo lo contrario, expandir enfermedades. Kaido, por otra parte, nació para ser un dragón oriental al ser de la raza Oni y le saca harto potencial a esta fruta. Ahora bien, así como hay personajes que nacieron para aportar sus frutas del diablo, hay otros que no. Frutas demasiado poderosas para usuarios débiles que no pueden sacarle todo el provecho. Por ejemplo, qué sé yo, Caribou. Este tiene una logia súper infravalorada, pero el usuario es extremadamente débil. Lo mismo pasaba con Monet, por ejemplo. Tenía una logia aún más abismal con todo el tema de la nieve, pero al final esa fruta se perdió en Pan Hazard. Incluso tenemos casos contrarios, usuarios muy fuertes pero con frutas débiles. Yo creo que el caso más famoso de todos es Katakuri. O sea, imagínate si el hijo de Big Mom hubiera consumido una fruta más fuerte, pero al final se tuvo que conformar con el mochi.
que de todas formas igual le sabe sacar el jugo. En fin, creo que nos estamos desviando del capítulo, pero si se dan cuenta es un tema muy interesante para analizar. Díganme en los comentarios qué otros ejemplos se les vienen a la mente, usuarios fuertes pero con frutas débiles, o frutas muy buenas pero con malos usuarios. Lo cierto es que hay casos como el de Kaido, Marco o el mismo Loki que nacieron para tener esas frutas. Bien, ahora sí retomemos el capítulo. Yarul ya nos dijo todo sobre la fruta del Nidhogg, la cual deja sorprendido a Imu, pero lo más llamativo es que Yarul nos revela un nuevo lore sobre dioses y frutas. Luego de mencionar las características del dragón negro, Shanks le pregunta si debido al gran poder que tenía esta fruta, es que la tenían resguardada en el castillo para que nadie la comiera. Pero Yarul le dice, no precisamente, si alguien intenta ir por ella y comerla, su martillo guardián Ragnir lo detendrá. En Elbaf existe una leyenda sobre cierto dios de la guerra, uno que poseía un martillo Ragnir y podía convertirse en un dragón gigante para combatir al dios del sol. A su lado, siempre fiel, estaba su ardilla de hielo Ratadox, quien terminó poseyendo su martillo. A ver, esto está muy interesante. Sin lugar a dudas, una revelación que nos deja a todos impactados. Además de los 4 dioses primordiales y la serpiente infernal, ¿me quieres decir que existió otra deidad llamada Dios de la Guerra? Pero ojo, aquí tenemos que separar dos cosas, ya que Yarul dice que este dios se transformaba en dragón, es decir, que consumió la fruta del Nidhogg que tiene Loki, y por ende obtuvo los poderes del dios de la tierra, siempre y cuando venga a ser este dragón del mural, pero eso todavía es especulación. Bueno, igual es probable que el título de dios de la guerra sea algo más simbólico, algo para nombrar al primer rey de los gigantes o el más fuerte de todos los tiempos. Pero aunque no lo crean, esta no es la primera vez que nombran al dios de la guerra en One Piece. Si nos vamos al arco de Little Garden, veremos que Dory le dijo a Luffy que cuando dos gigantes tenían una disputa y ninguno estaba dispuesto a ceder, ellos recibían el juicio del dios de la guerra, un duelo donde él decidía quién debe ganar. Podríamos decir que para los gigantes, el dios de la guerra es quien sentencia justicia sobre la vida y la muerte en Elbaf. Entonces, en este país creen en dos divinidades, el dios del sol Nika, quien trae liberación, y el dios de la guerra, quien representa lo contrario, la destrucción. Bueno, teniendo eso claro, aquí es donde viene la mayor pregunta de todas. Si la leyenda que dice Yarul es cierta, ¿en qué época lucharon ambos dioses? Me di cuenta que algunos piensan que el dios de la guerra era un aliado de Imu en la batalla del siglo vacío, y por eso lo reconoció, es decir que ambos lucharon en contra de Joy Boy. Pero si nos damos cuenta, en ninguna parte del capítulo dicen que el dios de la guerra peleó contra el chico sonriente. Es más, en la traducción oficial, Yarul dice literalmente que luchó contra Nika, el dios del sol. Por lo tanto, la batalla ocurrió en nada más y nada menos que el primer mundo, mucho antes del siglo vacío. Si volvemos a leer el Harley del primer mundo, en ninguna parte nombran al dios de la guerra, simplemente dicen que los humanos tocaron el sol prohibido, dando origen a Nika, y que el dios de la tierra y la serpiente destruyeron ese primer mundo. Si llega a ser verdad que el Nidhogg es en realidad el dragón negro del primer mundo, entonces tendría sentido lo que menciona Yarul. El Nika original luchando en contra del dios de la guerra, que fue un gigante con el poder del dios de la tierra, para poder salvar al mundo. Pero aquí surge otra pregunta, ¿por qué el dios de la guerra querría destruir el primer mundo? ¿Acaso el poder del dragón Nidhogg lo corrompió? ¿O acaso en esa época ya existía Im-sama en el mundo terrenal? ¿No será que Imu se apoderó del dios de la guerra y lo manipuló para que luchara en contra del primer Nika? Nah, sería repetir la trama. A Imu dejémoslo desde el segundo mundo en adelante. Me gusta pensar que en el primer mundo tuvimos otros protagonistas y conflictos. Además, la razón por la cual Nika peleó contra el dios de la guerra debe ser otra. Recordemos que Vegapunk nos dijo que durante el siglo vacío no habían buenos ni malos, simplemente un choque de ideales. Quizás lo mismo ocurrió entre el dios del sol y el dios de la guerra. Lo que sí tengo claro es que este último es mucho más antiguo que el siglo vacío. Puede ser del primer mundo o en una época intermedia entre el primero y el segundo.
En conclusiones, tenemos a Luffy, quien es el dios del sol actual, tenemos a Loki, quien supuestamente es el dios de la tierra actual y además el dios de la guerra, y tenemos a Imu, quien perfectamente podría ser el dios del bosque o el dios del mar. Pero bueno, por ahora no nos enredemos tanto y sigamos disfrutando One Piece capítulo a capítulo, ya que cada vez nos van tirando más revelaciones. Ahora díganme ustedes en la caja de comentarios qué opinan al respecto. ¿Qué les parecieron estos datos? ¿Qué opinan sobre este dios de la guerra? ¿Por qué habrá luchado contra el Nika original? ¿Será que Loki es la representación del presente? Estaré atento a sus opiniones. Bien amigos, antes de terminar responderé a algo que ha causado confusión en el último capítulo. Algunos creen que Imu dejó el control de Gunko y volvió a Tierra Santa, pero no. Imu tiene la capacidad de actuar y visualizar todo en los que está poseyendo, así como en God Valley ocurrió con Saturn o en Elbaf con Gunko. Es decir, su cuerpo original puede estar despierto al mismo tiempo, como vimos al final de este capítulo. Ahora bien, eso no es lo raro es que Tierra Santa se ve en perfecto estado. Recordemos que hace unos capítulos nos dijeron que estaba en llamas. Bastante sospechoso. Recuerden que esta semana que viene sí tendremos capítulo, así que atentos al canal para que no se pierdan nada del 1176, y como si eso fuera poco, también tendremos un nuevo SBS, como cada 3 meses. Este debería salir mañana o pasado, así que en cuanto tengamos las preguntas, se las traeré acá al canal para que las analicemos una por una. Sin más que añadir, muchas gracias por llegar hasta el final y apoyar con sus likes. Activen notificaciones para que siempre estén al día con One Piece. Yo me despido y nos vemos en un próximo video. Chau chau.